La paz de Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Saludándoles en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos y damos una bienvenida también a los amigos en esta segunda escuela dominical. Vamos a leer Éxodo 7:7, Éxodo capítulo 7, versículo 7. Vamos a leer allí para continuar con la segunda parte de la enseñanza que traemos en el día de hoy. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Amén. Gloria al Señor. Léanlo las hermanas primero. A ver, comiencen las damas. Los varones, lean como varones, a ver. Bendito. A ver todos, a una sola voz. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Amén. Una alabanza para el Señor Jesús. Bueno, tomen asiento, vamos a entrar en la enseñanza de la palabra, en la segunda parte de este tema que traemos de esta mañana, puesta la mirada en el galardón. Amén, gloria al Señor. Y cuando uno tiene puesta la mirada en un premio, uno se esfuerza por lograrlo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos se han esforzado por un premio, por ganar algo, por llegar a la meta? ¿Cierto que sí? Y pregunto, ¿es fácil? ¿Hay que esforzarse? Claro que sí. Abstenerse de muchas cosas, lucharlo, bueno, en fin, hasta lograrlo. Gloria al nombre del Señor. Estábamos hablando esta mañana en la primera dominical con respecto a Moisés, que llegó un momento en que desprecia o más bien renuncia a todo lo que Egipto le dio, y una de esas cosas fue llamarse hijo de la hija del faraón. Renunció a todos los privilegios, a todo lo que Egipto le dio por 40 años. Le dio por 40 años. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él y lo tuvo que sacar de Egipto. Lo llevó a tierra de Madián, donde Dios estuvo con Moisés guardándolo todo el tiempo. Y lo procesó, lo metió en un proceso que posiblemente Moisés ni entendía lo que le estaba pasando, porque es que si a uno le dijeran lo que va a pasar, pues yo no sé si uno colaboraría o más bien diría que no, ¿cierto? Pero a Moisés no le dijo Dios, vea, es que lo voy a sacar de Egipto, lo voy a procesar, lo voy a tener en un proceso por 40 años en Madián, allá le voy a dar una esposa, le voy a dar unos hijos, y allá va a ser pastor de ovejas, lo voy a procesar hasta que le saque esos 40 años que Egipto metió en su corazón, le voy a sacar todo eso que Egipto hizo con usted. Entonces, para prepararlo para un propósito, regresarlo a Egipto para que me saque al pueblo. No, nunca le dijo eso. ¿Cierto que no? Así que él pasó todas esas situaciones difíciles sin conocer el propósito de Dios. Yo estoy seguro que si cada uno conociéramos el propósito que tiene para con nosotros, uno colaboraría, ¿no? Diría, yo colaboro, Señor, para que las cosas se hagan más fáciles. Pero resulta que no. Eso es, los propósitos de Dios son de Él. Amén. Y a veces nos meten, nos involucran el propósito y nosotros ni sabemos, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios quiere? Si nosotros supiéramos, diría, no, Señor, pues listo, yo colaboro, a ver por dónde hay que hacerle a esto. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. Y esta mañana estábamos mirando que de toda la riqueza que adquirió Moisés en Egipto, conocimiento, sabiduría, idiomas, mejor dicho, de todo, idolatría, paganismo, de todo, por 40 años, Dios se lo sacó en el desierto en 40 años, en Madián. Lo sacó y lo llevó para Madián. Amén. Y a mí la Biblia me dice que Moisés, siendo israelita, llegó a Madián como egipcio.
Yo no sé si llevaba las vestimentas de egipcio, llevaba alguna identificación, alguna insignia de egipcio, llevaba tanto así que las hijas de Jetro cuando lo vieron venir y llegaron allí, que las defendió en el pozo y sacó agua y le dio a las ovejas, y entonces las muchachas regresaron pronto a la casa y su padre le dice, ¿cómo así que regresaron rápido? ¿Qué pasó? Dijo, es que un egipcio, o sea que Moisés llegó como egipcio a Madián. Pero Dios tenía que regresarlo a Egipto, no como egipcio, sino como israelita. Y para poderlo regresar allá tenía que quitarle toda raíz egipcia, sacársela del corazón. Y para eso necesitó 40 años. Tremendo eso. Un proceso de 40 años. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánto lleva usted? Yo llevo 40 también. Gloria al Señor. 40 años en este proceso. ¿Usted cuántos lleva? Yo sé que hay gente que aquí lleva más de 40 años en la vida cristiana. Amén. Pregunto, ¿ha sido fácil? Y eso que el Señor nos ha dicho para dónde nos quiere llevar, qué es lo que quiere hacer con nosotros, y a veces nosotros no le hacemos caso. Pero al pobre Moisés no le dijo nada, solo lo procesaba y lo procesaba. Esta mañana les decía a los que estudiaron la primera dominical que Moisés allá en Egipto lo tenía todo. Tenía riqueza, tenía fama, tenía esclavos que estaban allí para llevarlo, traerlo, llevarlo en carro, traerlo en carro, ponerle la sombrilla para que no se bronceara por el sol, le servían la comida, tenía mujeres, doncellas allí que lo bañaban, lo perfumaban, lo vestían. Y ahora en el desierto, ¿quién lo perfuma? ¿Quién lo viste? Se dice que más o menos caminó 240 kilómetros a pie por el desierto para llegar a Madián. Yo me imagino cómo llegó de maloliente. Si uno con un día que salga uno por ahí a trotar o a hacer ejercicio, llega a la casa sudorosa y uno dice, uy, no, estoy oliendo feo, me toca bañarme. Ahora no sabemos cuántos días, cuántos meses duró caminando para llegar allí. Lo cierto es que llegó con esa apariencia, esa figura de egipcio. Y el Señor tiene que hacer un tratamiento con él, someterlo de príncipe a pastor de ovejas. Después de mandar y gobernar, a ser gobernado por una mujer que le dieron de esposa. Porque Séfora era pastora de ovejas, ¿cierto? Así que ella sabía cómo se pastoreaban los rebaños. Y ella le tocó enseñarle. Mira hasta dónde le tocó bajarse el principito de Egipto. O sea, el Señor lo cogió y lo llevó a un oficio que en Egipto era menospreciado por los príncipes. Gloria al Señor. Vamos a poner un ejemplo aquí, vamos a poner un ejemplo. Ningún oficio, ninguna profesión es despreciable, ninguna. La más alta hasta la más baja. Pero vamos a poner un ejemplo aquí, que un gobernador de algún departamento o algún senador, algo así, lo destituyeran del cargo y se viniera aquí a vos a reciclar. Pregunto, ¿la diferencia es abismal? Claro, de príncipe a pastor de ovejas, que era algo similar. Era algo similar. Será un proceso muy complicado. Lo que Moisés no sabía es que ese proceso de ser pastor de un redil de ovejas, Dios le estaba enseñando a través de esa pedagogía que iba a volver a Egipto, no como egipcio, sino como israelita, un líder israelita para pastorear un rebaño de personas. Eso es lo que él no sabía. Si Dios le hubiera dicho eso, quién sabe cómo hubiera sido el asunto. Pero Dios no se lo dijo. Y lo estuvo tratando 40 años para sacarle la cultura egipcia y convertirlo en un israelita de la cual él venía de esa sangre. Tremendo eso, ¿no? Gloria al Señor. Hasta que un día, entonces tiene un encuentro con Dios allá en la montaña, en el monte alto, en el monte Oré. Y entonces tiene un encuentro cara a cara con Dios. Vea, el ser humano no entiende
o no conoce los misterios de Dios hasta que no tiene un encuentro cara a cara con Dios. El día que tiene un encuentro con Dios, ahí es cuando se le abre uno el entendimiento y dice: ahora sí entendí, ahora sí entiendo la razón de ser de esto, ahora sí sé que Dios me ha llamado, ahora sí sé que Dios ha hecho algo en mi corazón. Y ese día que Dios llamó a Moisés a través de la zarza, esta mañana estábamos mirando que la zarza es una especie de arbusto que se da en los desiertos. Y entonces cuando ese arbusto se seca, el viento lo arranca porque las raíces se dañan, se pudren. Entonces el viento lo arranca y es como una bola se convierte prácticamente en una bola de ese arbusto seco que el viento lo lleva por el desierto, rodando, rodando, rodando. ¿Cierto? Eso era normal para ellos. Es que Dios hace cosas extrañas. La pedagogía que hace Dios con los seres humanos es la más rara para nosotros. ¿Sí o no? Y entonces Moisés estaba acostumbrado que iba con las ovejas y hacía viento y pasaban las zarzas rodando y de un momento resultaban encendidas en fuego y se quemaban y rápido se encendían y se quemaban. Entonces Moisés estaba acostumbrado a eso. Pero un día que él sale, Dios dijo: a este hay que hacerle un tratamiento. O sea, lo último que voy a hacer con este para refinarlo, me toca hacer algo que él no está acostumbrado a ver. ¿Cierto? Y entonces iba pasando Moisés y miró hacia la montaña y vio una zarza ardiendo en la montaña. La pregunta es: ¿quién llevó la zarza a la montaña? Tuvo que hacer un viento muy fuerte para subirla allá. Pero que una zarza coja montaña arriba, eso es como imposible. ¿Cierto? Que arda aquí al pie de la montaña o que arda allá abajo en el llano, pues eso es normal. Pero que esté en la cima de la montaña ardiendo. Ahora entonces Moisés dice: una zarza ardiendo. Él ya las había visto. Siguió el camino y al rato otra vez miró y sigue ardiendo. Y después de un tiempo sigue ardiendo. Dijo: esto ya no es normal. Una zarza en la montaña, eso no es normal. Y una zarza que dure mucho tiempo en quemarse, eso tampoco es normal. Dejó las ovejas y se fue a la montaña para ir a mirar esa visión o para saber qué estaba pasando allí. Y cuando Moisés llega a la montaña y llega donde está la zarza, ahora la zarza no solamente arde, la zarza habla. Tan raro eso, ¿cierto? Sale una voz de la zarza que le dice: Moisés, Moisés. Y ahora Moisés hablando con una zarza. Eso no es normal de una persona. Si hubiera ido por ahí Séfora, le hubiera dicho: ¿usted está loco? ¿Con quién está hablando? Gloria al Señor. Pero allí ahora Moisés oye una voz que nunca había oído sus oídos, que le dice: Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí. Sumiso, ¿no? Otro hubiera dicho: bueno, ¿y qué pasó? ¿Y usted quién es? ¿O por qué me habla? ¿Sí? Pero dijo: heme aquí. Quiere decir que esa voz que él oyó fue una voz contundente que lo llevó a decirle: heme aquí. Y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. O sea, ya ahora no es la zarza que arde, no es ahora la zarza que habla, sino que también es santo. Y Moisés se despojó de sus sandalias. Eso quiere decir que ese encuentro con Dios, Dios lo despojó de todo lo que traía de Egipto. Lo hace una nueva persona. Y la Biblia dice para nosotros los cristianos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay que prestarle atención a lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, ahora que entra en diálogo con Moisés, Moisés ahora entiende que el que está ahí no es simplemente una zarza, no es simplemente una voz, sino que es el Dios eterno que está hablando con él, porque ahora entiende que él es Dios. Bendito el nombre del Señor. Y cuando uno se enfrenta o es confrontado por Dios, sí que le da vergüenza y miedo. ¿Cierto que sí? Porque yo creo que Moisés ahí recordó: yo recuerdo cuando estaba en Egipto, hacía esto, hacía aquello, claro, todo eso cuando maté al egipcio, no, y ahora frente aquí a Dios, no, quién sabe qué me irá a pasar. ¿Cierto? Pero como Dios es tan bueno, es misericordioso, Él sí nos entiende.
O sea, como diciéndole, no importa lo que usted haya hecho en la vida, no interesa. A partir de ahora, usted ya no lo volverá a hacer más. Y si usted me acepta, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Y allí viene un proceso para Moisés. Y cuando Moisés obedece a la voz de Dios y se va a Egipto para hablar con el faraón, claro, cuando Dios dice, es que yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo así? O sea que era verdad lo que Séfora me decía. Eso parece que Séfora evangelizó al marido. Señorita, no vayan a poner a evangelizar inconversos para casarse con ellos. Tenga cuidado, porque no todos son Moisés. Gloria al Señor. Por eso los invitamos a las 3 de la tarde a todos los solteros mayores de 18 años. Amén. Para que cuando se casen no tengan problemas. Pues no es que no los tengan, sino que los sepan manejar. Gloria al Señor. Así entonces que Moisés regresa a Egipto. Y ese egipcio que había salido de Egipto regresa ahora no como egipcio. Ahora regresa convertido en una nueva persona. Y ahora viene convertido en esa persona natural de aquel pueblo de Dios. O sea, viene como hijo de Dios, viene como pueblo de Dios y dirigido al pueblo de Dios. Por eso Moisés dijo, Señor, y cuando yo llegue allá al pueblo, a su pueblo, ¿qué les digo? Si me preguntan que quién es, que qué Dios fue el que se me apareció, yo digo, es que Dios se me apareció en la montaña y me dijo esto. ¿Yo qué le digo? ¿Qué nombre les digo? No, dígales que yo soy el que soy. Yo creo que Moisés no entendió nada. ¿Qué quería decir eso? Y cuando llega a Egipto, él no se dirige directamente al faraón, sino que él va al pueblo de Dios. Y cuando llega allí les dice, yo soy Moisés. Y entonces yo me imagino que le dijeron, ¿y qué? ¿Viene a matar otro egipcio? Ya pagó la deuda, vino a que lo maten porque el faraón, gracias a Dios el faraón ya se había muerto y estaba reinando el hijo. El medio hermano de Moisés, digamos los que se habían creado juntos. Gloria al Señor. Así que ahora, entonces viene el pueblo y le comentan al pueblo y le dicen, vea, es que tuve un encuentro con Dios allá en la montaña, allá en Madián, Dios me dijo esto y los va a sacar y me ha enviado a mí y a mi hermano para ir a hablar con el faraón para sacarlos de aquí de Egipto. Yo creo que algunos, los más antiguos que tenían conocimiento de Dios, yo me imagino que le preguntaron, ¿y cómo se llama ese Dios que se le apareció? Y él dijo, yo sabía que ustedes me iban a preguntar eso. Y yo por eso le pregunté a él que me dijera qué les decía y él me dijo, dígales que yo soy el que soy. Y cuando él les dijo así, el pueblo dijo, ya sabemos quién lo mandó. Porque ellos sí sabían lo que significaba yo soy el que soy. Amén, gloria al Señor. Dijeron, definitivamente Dios se acordó de nosotros. Así que comenzaron a apoyarlo, algunos incrédulos, otros pues confiaban en lo que Moisés les decía y se fueron ante Faraón para convencerlo, para que los dejara ir. Y entonces llegaron ante Faraón y dijeron, así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y Faraón dijo, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es? Yo no conozco a nadie. Fuera de los dioses que tenemos acá, no lo conozco. Parece que el desierto lo volvió loco Moisés. No le olvide que tiene una deuda aquí con nosotros. Gloria al Señor. Pero ellos venían con la unción, con el nuevo tratamiento de Dios. Gloria al Señor. Así que tuvieron que enfrentarse al faraón. Y allí Dios manifestó su gloria ante el faraón, ante los egipcios y ante el pueblo de Israel. Tanto para convencer al pueblo de Israel quién era el Dios que se le apareció a Moisés y cuál era ese Dios que los iba a sacar de Egipto. Y ante el pueblo egipcio y ante el faraón, para demostrarles quién es el Dios del pueblo de Israel. El Dios de Israel, el eterno, el que hizo los cielos y la tierra, el todopoderoso. Y le demostró con hechos, con milagros y prodigios, lo enfrentó y lo venció y sacó a su pueblo de allí, del medio de la nación de Israel. Así que los israelitas comenzaron
inmediatamente a creer que Dios los había visitado. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuando algo similar pasa con nosotros, ese egipcio, esta mañana les decía que es el mundo de donde nosotros venimos, el sistema del mundo donde venimos, ¿cierto? Y el faraón pues es símbolo de Satanás. Para nosotros no fue fácil salir de ese mundo, de ese Egipto. A nosotros también nos costó, ¿cierto? Alguien nos predicó, alguien nos dijo, pero estábamos tan apegados a esas costumbres mundanas y paganas que en realidad el faraón no nos quería soltar. Es decir, Satanás no nos quería soltar, pero Dios le tocó hacer grandes milagros y prodigios y sacarnos con poder y autoridad de ese mundo. Yo lo siento así porque yo lo viví así. Para mí no fue fácil dejar lo que el mundo o lo que tenía en ese mundo. No fue fácil tener que separarme de allá, dejar amigos, dejar lo que fuera para seguir a Cristo. Eso no fue fácil. Si no hubiera sido por el Señor, que con mano fuerte, con mano poderosa, tuvo que enfrentar al diablo para que me soltara y me dejara venir a los pies de Cristo, si no hubiera sido por el Señor, no estaría aquí. Y yo no sé si eso pasó con ustedes también, porque uno trae unas costumbres. Imagínense, cuando yo me convertí al Señor iba a cumplir 20 años, estaba entre los 19 y 20, cuando comencé a asistir a la iglesia. Empecé como a los 18 y medio, y ya como a los 20 fui bautizado. Así que para mí no fue fácil tener 18, 19 años en ese mundo, nacer en ese sistema del mal, del pecado, y para salir de allí, para mí no fue fácil. Pero cuando Cristo hizo la obra en mi vida, entonces pude entender y comprender que en realidad, si no hubiera sido por el Señor, no hubiera podido salir de allí. Porque son muchas las ataduras y costumbres que uno trae de ese mundo. Allá vive y se comporta igual que los demás. Pero salir de allí, tiene uno que dejar ese mundo atrás. Yo tuve que dejar muchas cosas allí. Muchas amistades, muchos amigos. Tuve que dejar muchas cosas, costumbres que traía, palabras y de cantidad de cosas para poder seguir a Cristo. Y eso fue un trabajo que Dios hizo conmigo. Amén. Cuando yo tomé la decisión de bautizarme, así que yo estaba entre devolverme a Egipto o seguir a Cristo. Y para mí fue una lucha muy fuerte. Aún los amigos me decían: ¿y usted se va a meter en eso? ¿No se va a amargar? No, usted se va a ir a aburrirse allá. No, ¿cómo le ocurre? Va a despreciar esto por irse a eso allá, a lamber ladrillo, me decían. Entonces, la influencia de los amigos, o sea, el diablo se los manda a uno, eso sí, le manda el mensajero. Pero era más fuerte lo que yo sentía de parte de Dios. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, hermano, Dios sí lo convence de lo real, de la verdad, lo ilumina, le muestra. Tanto así que uno toma la decisión de seguir a Cristo, no importa lo que tenga que dejar atrás. Y como dijo Pablo, lo que antes para mí era ganancia, lo he dejado atrás, lo he perdido todo, lo he desechado por seguir a Cristo. ¿Y cuántos lo dejaron todo atrás para seguir a Cristo? ¿Se acuerda cuando la familia nos despreció porque decidimos seguir a Cristo? Y fue duro que le digan: olvídese que usted es mi hijo, olvídese que usted es mi hermano, olvídese que usted es esto, ya no cuente con nosotros. Pues eso es duro para uno porque uno viene acostumbrado a esa vida. Pues para Moisés no fue fácil. Ahora, el pueblo de Israel, que llevaba 430 años en Egipto. Usted sabe lo que es vivir 430 años, que fueron casi 4 generaciones allí, larguitas, que vivieron en Egipto, y muchos de los que entraron murieron allí. Así que las últimas generaciones que habían allí fue las que tuvieron el privilegio de ver a Moisés y los milagros que Dios hizo a través de ellos. Entonces, salir de Egipto no era fácil porque allí nacieron. Allí habían costumbres, normas, leyes, así que estaban acostumbrados ya, apegados a esa cultura. Salir de allí no era fácil para ellos. Pero después de que Dios hizo todos esos milagros, ellos dijeron: no, si Dios nos está ofreciendo algo mejor, vámonos.
Pero no es fácil abandonar lo que más le gusta a uno, la cultura, las costumbres, ¿cierto? Para mí no fue fácil abandonar las festividades de diciembre. ¿Para usted? ¿Sí le fue fácil? ¿Cierto que no? No fue fácil. Gloria al Señor. En mi pueblo se hacían festividades para esas festividades de diciembre, el 24 y todo eso, hacían los reinados en el pueblo. Y claro, los reinados y los bazares en el pueblo. Y eso todo mundo, llegar diciembre, eso era como, mejor dicho, era lo máximo. Y toda la gente salían de las fincas, al campo, y se iban para el pueblo porque era el bazar, era el reinado. Y todo mundo quería estar en el día de la coronación de la reina. La reina del aguacate, la reina del plátano, del maíz, bueno. Eso tenían reina para todo, ¿cierto? Y hacían esos reinados. Y claro, y en esos reinados había baile, había de todo. Esa era la fiesta máxima en ese pueblo. Así que cuando me convertí al evangelio, yo fui bautizado el 29 de noviembre del 86. Y ya en diciembre era mi primer diciembre en mi vida cristiana. ¿Usted cree cómo se siente uno? Eso no fue fácil. Pero como uno está recién estrenadito, lleno de la gloria de Dios, entonces para ese 24 el pastor hizo una vigilia, porque mientras allá estaban bailando y echando pólvora y tomando, entonces todos los hermanos allí en el lugar de predicación, en vigilia, cantando, orando y la presencia del Señor derramándose de allí en cada uno de los que estábamos en ese lugar. Pero cuando uno termina y sale, todavía sigue la fiesta allá. Y el diablo empieza a decirle, ¿se le acabó su fiesta? La de allá no se ha acabado todavía, ¿cierto? Y ahí es cuando uno tiene que tomar una decisión, decidirse. Y yo le aposté todo a Jesucristo. Y no me arrepiento de haberle apostado todo. Perdí amigos, perdí muchas cosas, pero eso era, como dijo Pablo, basura, ¿cierto? Basura en el sentido de que eso no me sirve para mi salvación. Amén. No es que esas personas fueran basura, no, eran importantes y son de familias importantes, pero sino que eso no me servía a mí para la salvación. Y yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y es lo mejor que un ser humano puede hacer. Amén. Ahora encontramos que el pueblo de Israel sale contento, feliz. Eso, hermano, Moisés les dijo, bueno, prepárense porque tal día, tal hora vamos a salir. Y el día de la muerte los primogénitos encerraron todo, mataron el cordero, como dice la Biblia, porque tenían que untar la sangre del cordero en las puertas de las casas para que cuando pasara el ángel destructor para matar los primogénitos no hiciera daño en el pueblo de Israel. Y todos se encerraron, celebraron la Pascua y allí estuvieron haciendo esta festividad religiosa. Y al otro día salieron para ir a decirle al faraón, deje ir al pueblo. Y el faraón, como había muerto todos los primogénitos en Egipto, todos los egipcios, desde el primogénito del faraón, le dijo, váyase, 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 no los quiero ver. Y todos ya tenían las maletas listas. Amén. O sea, los perdí ya con ustedes, no se puede hacer nada. ¿Sabe qué? Me tienen atormentado y no quiero que me sigan atormentando. Váyase. Y salieron todos con sus maletas. Y entonces al salir de sus casas, pasaron por las casas de los egipcios y les dijo, ¿tienen plata? ¿Tienen oro? ¿Qué tienen? Necesitamos oro, plata, todo eso. Y los egipcios, con tal que se vayan, entréguenles la plata, el oro, las alhajas, piedras preciosas, pero lárguense, váyanse, váyanse. Y dice que despojaron a los egipcios de sus piedras preciosas, de sus alhajas y de todo lo de valor. Y aparte de eso, comenzaron a llenar sus vasijas de harina para la comida, para el camino. Y se fueron. Todos contentos. Hermano, cuando uno sale de ese mundo y el mundo le dice, ¿sabe qué? Lárguese, ya aquí lo perdimos, váyase. Uno se va contento, feliz. ¿Aló? ¿Cierto que sí?
Y ya no importa lo que quede atrás, ya no le importa lo que le tocó dejar allá. Ellos dejaron casas, propiedades, dejaron amigos, amistades, dejaron muchas cosas, pero ya el mundo les dijo, no, váyase, váyase. Y así pasa también con nosotros. Cuando ya los amigos le dicen, ¿sabe qué? Ya lo perdimos. Y usted trata de volver por allá y usted qué viene a hacer aquí si usted no pertenece y no es de los nuestros. Y usted se siente tan mal que dice, yo no sé por qué vine por aquí. Mejor me quedo allá en la iglesia. ¿No le ha pasado eso? Gloria al Señor. Y ellos se fueron contentos. Así que mire, hermanos, póngase y bien contento. Pero eso no quiere decir que el diablo lo va a dejar en paz. Dice la Biblia que salieron contentos y llegaron al Mar Rojo y todos, uy, playita, vea, playa, va a echar playa aquí. Contentos, felices. Ellos pensaron que Moisés los había llevado un día de recreación a la playa. Y llegaron todos allí, estaban contentos porque ya habían salido de Egipto y llevaban comida y todo y prepararon allí olla de río. Gloria al Señor. Se quedaron esa noche allí. Yo no sé si hicieron vigilia o no. Lo cierto es que al otro día se levantaron en la mañana, contentos, felices, porque estaban en la playa. Y cuando miraron hacia atrás al desierto, una nube de arena, de polvo que se levantaba, y dijeron, ¿y eso qué es? Cuando empezaron a mirar que Faraón venía con toda la caballería para alcanzarlos y no para hacerlos regresar. La intención era de matarlos a todos, no dejar ni uno. Gloria al Señor. Así que, hermano, usted puede salir de ese mundo contento, pero el enemigo, cuando ve que ya lo perdió, lo va a buscar y lo va a alcanzar, y es para acabarlo. Pero como ya le apostamos todo al Señor, le entregamos todo, amén, Él nos defiende. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Así que entonces llegaron allí todos felices, contentos, y la primera tribulación, la primera crisis, el primer impedimento. Yo le pregunto, ¿cuál fue su primera crisis recién que se convirtió al Señor? Su primer impedimento, su primera amenaza por Satanás. Y allí llegaron entonces, dice la Biblia, Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que le hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? O sea, se arrepintieron de haberle hecho caso a Dios. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Que usted dice, no, me arrepiento, dijo una vez una hermana, me arrepiento de haberme mandado a bautizar. Porque antes de mandarme a bautizar no me pasaban tantos problemas. Ahora que me mandé a bautizar, no, me arrepiento. ¿Por qué? Porque es que cuando el enemigo se viene con toda. La familia lo desecha. Y está en la empresa y por cualquier cosa lo echan y usted no sabe por qué. Injustificadamente. Y hasta usted demanda y eso no funciona. ¿Cierto? ¿No le ha pasado? ¿Cierto? Se quedó sin empleo. El dueño de la casa donde se está pagando arriendo no le dio espera. Ese día no le alcanzó la quincena. Bueno, eso le pasa de todo. De todo le pasa. Pero confíen, como dijo o como dice allí, clamaron a Jehová. Es lo único o la única salida que tiene. Es clamar a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y entonces Moisés, ¿qué hace? Moisés inmediatamente tiene que consultar a Dios. Bueno, Señor, ¿y aquí qué? Sí, mire, ahí vienen los egipcios y no vienen a hacer las paces, a hacer la paz acá. Aquí vienen es a acabar con todo. ¿Qué hacemos? Y el Señor le dijo, ¿y cuál es el problema? Pues casi nada, ¿no? Que nos van a matar.
¿cuál es el problema? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Pues con esa vara divida el mar. Hermano, que le digan eso a uno. ¿Cómo así que divida el mar? No, Moisés no se preguntó, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Si Dios dice que hay que dividir el mar con esta vara, pues Moisés inmediatamente le dice, bueno, pueblo de Israel, no tengan miedo, que Dios hoy va a demostrar su poder aquí. Y esos egipcios que ustedes están viendo, véanlos bien, porque nunca más los volverán a ver. Porque Dios se va a glorificar, Dios va a hacer algo extraordinario. Vamos todos hacia el mar. Y el pueblo se levantó y se fueron todos detrás de Moisés hacia el mar. Y cuando llegaron al mar, Moisés tocó las aguas con esa vara y el mar se abre camino y todo el pueblo de Israel entra por ese sendero, por ese camino, muro de agua a la derecha, muro de agua a la izquierda, y ellos siguieron adelante. Y los egipcios, cuando oyeron que Israel entró en medio del mar así, dijeron, nosotros también. Y se metieron. Gloria al Señor. Una cosa es el camino abierto para los hijos de Dios y otra cosa es para los que persiguen a los hijos de Dios. Amén. Y ellos dijeron, pues si ellos entraron, nosotros también. Y se metieron. Y dice la Biblia que esa tarde o esa noche caminaron toda esa noche. Y los egipcios no alcanzaron a los israelitas. Oye, yo creo que ese camino era largo, ¿no? Pero claro que para pasarse 600,000 personas, pues no era fácil. Y se metieron. Y dice la Biblia que cuando ya los egipcios venían cerca, que casi los iban a alcanzar, el ángel de Jehová se puso entre el campamento de Israel y los egipcios. La columna de fuego se puso en medio de los dos. Toda la noche, dice la Biblia, Jehová estuvo ahí en la columna de fuego, alumbrándole al pueblo de Israel para que pasara al otro lado. Y dice que cuando el pueblo ya iba casi saliendo todo al otro lado, entonces Dios empezó a dañarle los carros, las llantas a los carros del faraón. Es decir, que empezaron a zafar las llantas y empezaron la turbulencia allí, se confundían y entonces llegó un momento en que Dios llegó y le cerró el mar por la orilla de donde venían y en medio de los soldados y el pueblo, el mar inmediatamente se cerró. O sea que quedaron ¿qué? Encerrados. Ahora esa muralla de agua se les viene encima y empieza a matarlos a todos los egipcios que habían entrado. Los caballos, los carros, todo fue destruido. Y el pueblo de Israel al otro lado celebrando la victoria. Al otro lado alabando a Dios. Al otro lado glorificando a Dios por ese gran milagro. Porque los había guardado. Porque los había pasado al otro lado sin ningún problema, porque ese es el Dios eterno, el Dios que predicamos hoy sigue siendo el mismo. Así que no se preocupe, hermano, si tiene que enfrentarse la situación que sea, Dios le abre camino. Bendito el nombre del Señor. No fue fácil, pero Dios tuvo que probarlos. Hermano, después de un milagro de esto, yo creo que a uno se le despierta la fe, la confianza en Dios. Y dice la Biblia que entonces al otro día, al amanecer, ellos miraron hacia el mar y vieron el mar, las aguas normales y a los egipcios flotando allí, flotando. Y dice la Biblia que se pusieron a cantar y a alabar a Dios. Felices, contentos. Hermano, cuando uno tiene un momento de ver algo grandioso de parte de Dios, uno se pone feliz, uno se pone muy contento, alaba a Dios, se goza en el Señor, glorifica a Dios y le da la honra y la gloria, pero eso no dura mucho. Usted puede estar aquí en el culto, habla en lenguas, dice amén, aleluya, para adelante, para atrás y para coger impulso, pero apenas sale de esa puerta para allá, el diablo lo está esperando para hacerle fallar su fe. Amén. Y dice que después de haber caminado casi 3 días,
Entonces, capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuántos días aguanta usted sin tomar agua? Uno no aguanta ni un día, ¿cierto? Y ellos duraron 3 días sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Imagínese usted después de 3 días con ancianos, niños, jóvenes, adultos, animales que llevaban, porque llevaban sus animales. Y imagínese sus animales cargados de comida, llevaban ¿cómo se le llama? Sus carpas para, hoy en día le llaman, ¿cómo le llaman para cuando uno va a hacer camping? Sí, la carpita que uno lleva, ¿cierto? Ellos llevaban sus carpas, pero no así de ese estilo. Las llevaban allí en sus burros, caballos, camellos, que llevaban todo eso. 3 días sin hallar agua. ¿Se imagina usted llegar a una fuente de agua sediento, sudando, lleno de calor, lleno de arena del desierto, y encontrar una fuente de agua y que usted no pueda ni siquiera tocarla? Porque era amarga, era venenosa. Y usted dice, ¿y por qué Dios permitió eso? Porque es que Dios prueba a su pueblo. Ya había hecho unos milagros allá atrás. Pues vamos a probarlos a ver si ahora sí confían en mí o no. Pero mire lo que pasó. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Pobre Moisés. Gloria al Señor. Imagínese un viejo de 80 años soportando toda esta gente. Pero 40 años en Madián le sirvieron. ¿Sí o no? 40 años en Madián, esa preparación le sirvió. Gloria al Señor. Así que el pueblo inmediatamente, ¿a quién culparon? Al pastor. Él es el que tiene la culpa, que yo esté así. Y si no me resuelve el problema, me devuelvo. Gloria al Señor. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Era la única alternativa que siempre tenía Moisés. Cualquier problema, presentárselo al Señor. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Eso quiere decir que también a nosotros como iglesia, después de que nos saca de allá y hemos podido lograr salir de ese mundo y estar ya en la iglesia, alabando al Señor, todos contentos y felices, y algunos bautizados y llenos del Espíritu Santo, y algunos hasta empezando a servir. Qué emoción, qué felicidad que es servirle al Señor cuando uno está recién bautizado. ¿O no? Uno quiere comerse el mundo con todo, decir, venga para acá, ahora sí lo voy a enfrentar. Pero Dios lo tiene que probar para que esa emoción no sea falsa. Tiene que ser genuina. Amén. Y entonces allí Moisés coloca ese árbol que Dios le manda, se endulzaron las aguas, parece que todos se saciaron, pero ahí los probó el Señor, dice. Les dio mandamientos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyereis atentamente la voz de tu Dios, hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que entonces Dios lo que quería era demostrarles a ellos que no se fueran por las emociones de ver los milagros que Dios hacía, sino que de verdad debían de estar atentos a Dios. No solamente una vida
espiritual, artificial allí o religiosa. No, tenía que ser sincera, cada uno directamente con el Señor. Y eso es lo que Dios también nos pide a nosotros en este tiempo. Porque usted sale a la calle y van a leer, yo también soy cristiano. Yo también, yo voy hasta la iglesia. Yo también me congrego. Ay, usted es cristiano, Dios lo bendiga, hermano. Y uno los mira de arriba y usted cristiano no tiene nada. Por los frutos los conoceréis, ¿no? Eso dice la Biblia. Gloria al Señor. Entonces Dios lo que quiere también para nosotros, que cada uno tenga su propia experiencia con Dios, que cada uno esté convencido, no solamente por lo que Dios hace, por los milagros que Dios hace, sino que cada uno tenga un encuentro prestando oído, atención a la palabra, a los mandamientos, a lo que Dios, a las ordenanzas de Dios, para que cada uno de verdad pueda tener ese encuentro con el Señor y sea fiel a Dios, no por lo que le da. Porque hay gente que Dios lo bendice y lo sana y dice, amén, aleluya, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir y apenas se sana, se le acabaron las promesas. ¿No ha oído eso? Señor, si me da un buen trabajo, Señor, yo voy a hacer esto y lo otro. Y apenas el Señor le da un buen trabajo, hermano, ¿y qué pasó que no, hermano, es que el trabajo muy ocupado, muy cargado de trabajo. Pero si usted dijo que si el Señor le daba un trabajo iba a hacer esto y aquello, le falló. Así que Dios lo prueba a uno. Amén. Para saber si de verdad le ama, de verdad, o solamente está por lo que le ha dado. Y uno no puede estar con el Señor por lo que le da. Un buen trabajo, una buena casa, lo ha prosperado. No, hermano, uno no debe estar con el Señor por eso. Yo debo estar porque Él es bueno para conmigo, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador. Él es mi todo. Bendito el nombre del Señor. Y cuando viene la prueba, hermano, entonces uno sigue siendo fiel. Porque uno es fiel no por lo que le dan. Uno es fiel porque sabe quién es Dios, porque lo conoce, porque lo ha probado. Porque lo ha probado allí con pruebas, luchas, dificultades. Y si usted sale bien de esa prueba, de esa tentación, es porque de verdad usted conoce a Dios. Pero si usted se queda, hermano, eso quiere decir que estaba solamente por el milagro, la sanidad, porque le dio un buen empleo, un buen trabajo, porque lo ayudó en algo y hasta ahí llegó. Y llegar a la meta, poner la mira en el galardón, es hasta llegar a recibir el galardón. Y por el desierto, hermano, muchas pruebas, muchas dificultades tuvieron por el desierto. Recuerda que Dios los probó muchas veces y ellos se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Moisés, hablaron mal contra Moisés, Aarón, y eso era hablar directamente mal contra Dios. Porque Moisés y Aarón no hicieron las cosas porque a ellos se les antojó hacerlas. Es porque Dios los preparó y los puso al frente para que hicieran todo lo que el Señor les mandaba hacer. Así que ellos solamente eran la guía del pueblo. Pero el de ese invento de sacar ese pueblo de allá a Egipto, pues fue Dios. Él fue el que los visitó, él fue el que los sacó, el que lo pasó el Mar Rojo y hizo todos esos milagros por el desierto. Y entonces iban felices, iban contentos. Pero cuando se rebelaron en el desierto, entonces Dios se enojó tanto que dijo, pues vamos a disciplinarlos. Porque Dios al que ama castiga. Como el padre que disciplina a su hijo a quien ama, ¿cierto? Y entonces era el único que tenía derecho a disciplinarlos. Pues es que se la agotaron, o sea, le llenaron la copa, ¿cierto? Y el Señor un día entonces les mandó serpientes. Le mandó serpientes y empezaron a morir por causa de las serpientes. Y volvían y decían, sí, Señor, perdónanos. Eso se me hace como similar al tiempo de ahora, ¿no? A veces uno va juicioso en la iglesia, va bien, y de un momento a otro se descuida, yo no sé qué pasa. Y entonces después empieza a echarle la culpa a todo el mundo. No, es que el pastor no me tuvo en cuenta, es que es esposa del pastor, los hijos del pastor, los diáconos, los líderes, y a todo mundo le echa la culpa. Hermano, ¿y usted por qué no? Eso allá no hay amor. Allá no lo tienen en cuenta uno. Allá el otro día le dieron mercado a otros y a mí no me dieron. El pastor pasó por el lado mío y saludó al hermano fulano y a mí ni me volteó a mirar. Entonces, ¿yo qué hago allá? Y le echan la culpa a todo el mundo.
Pero cuando va por allá y se estrella por allá con el mundo y el mundo le paga mal, entonces viene aquí como toda regañadiente. Hermano, ore por mí. Hay algunos que todavía no están bien convertidos y dicen, hermano, óreme. Yo no sé cómo será orarlos. Amén. Y empieza entonces, después de que por allá pierden los hijos, pierden la mujer o el esposo, ahí sí vienen, hermano, ore por mi familia que se perdió, hermano, y yo reconozco que yo tuve la culpa, yo le fallé a mi esposa, yo le fallé a mi esposo, y mis hijos todos están allá en el mundo, algunos son drogadictos, otros están enredados en muchos problemas. No, hermano, esto fue un desastre, porque Dios los tenía bien acá, pero se fueron para allá. Es que regresarse a Egipto, hermano, es lo peor que uno puede hacer. Es decir, regresarse a ese mundo allá, al sistema de ese mundo, es lo peor que uno puede hacer. Que el Señor nos guarde a todos. Gloria al Señor. Y otro día iban por el desierto. Imagínense, es que andar por el desierto, pues allá no habían supermercados. No voy a dar nombres de algunos para no tener problemas con la publicidad. Pero no habían supermercados, no habían fruveres, no había nada de eso. No había nada en el desierto. Ellos llevaban su harinita y hacían sus arepitas por el camino, las comían. Pero mi abuelita decía que donde se saca y no se echa, se pierde la cosecha, ¿sí o no? Se acaba. Y ellos coman, todos los días coman y coman. Pues se comieron todo lo que llevaban. Ya no tenían para comer. ¿Y a dónde iban a comprar? Pues sí llevaban oro, plata, bronce, llevaban joyas preciosas, pero de eso no, nadie se alimenta de eso, ¿cierto? No tenían que comer. Y ahí es cuando empiezan a decir, Moisés, si hubiéramos estado en Egipto, al menos allá teníamos que comer. Nos acordamos cuando nos sentábamos allá frente a las ollas de carne, los puerros, los pepinos y las cebollas y una cantidad de legumbres y de cosas que ellos comían y los pescados y todo eso que comíamos allá. Claro, cuando uno tiene hambre uno se acuerda de buenas comidas y claro, uno hasta se le llena la boca de agua, ¿no? Diciendo, recordando, pero aquí no tenemos nada que comer. Y entonces clamaron, renegaron contra Moisés y Moisés fue y le dijo al Señor, Señor, mire, la gente se les acabó lo que traían y ahora no tienen que comer. Y ahí es cuando entonces Dios tiene que decirle, tranquilo, no se preocupe. Si el que abrió el mar rojo no puede hacer algo por ustedes. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces el Señor le dijo, mañana bien temprano se levantan porque va a llover pan del cielo. Y a uno que le digan que va a llover pan del cielo, pues uno, si era en este tiempo, yo me imagino un pan de 5,000. Y de esos pancitos hojaldrados, aliñados, que son ricos, y que me digan, hermano, mañana bien temprano va a llover pan del cielo, pues yo me llevo un costal porque voy a recoger harto. De a pan de 5,000, de 10,000 para cada uno. ¿Cierto? Así que entonces al otro día se levantan y encuentran que alrededor del campamento era abundancia de una semilla, de un grano que estaba allí, de un fruto. Y entonces ellos corrieron y recogieron. Y el Señor dijo, si pensaba que les iba a dar pan horneado, pues olvídese, ustedes lo tienen que hacer, porque Dios no mantiene vagos. Aló. No, es que ya me convertí al evangelio y el Señor es bueno y el Señor me tiene que dar. No, Señor, quédese ahí, pan del cielo no le va a caer. La Biblia dice que el que no trabaje, pues que no coma. Dios sí bendice el pan, pero que no lo ganemos, vea, trabajando. Gloria al Señor. Y les dio pan del cielo. Y dice que el sabor de ese pan, de esa semilla, después de que lo preparaban, le quitaban la cascarilla, lo molían con morteros y hacían unas arepas bien ricas que sabía a hojuelas con miel. O sea que era delicioso. Porque es que lo que Dios da siempre es delicioso. Es rico. Amén. Nunca se habían comido un pan de eso porque era pan del cielo. Y siguieron por el desierto y coman todos los días de ese pan recogían.
de esa semilla y hacían panes y comían. Pero un día dijeron, estamos ¿qué? Cansados, hartos de comer ese pan. Ya no queremos más pan, queremos es carne. Y si es a la llanera, mejor. Churrasco. Qué pena, les estoy dañando el almuerzo. Si es carnita, mejor. Ellos pensaron que Dios les iba a mandar toda esa clase de carne. Y entonces el Señor se enojó. ¿Cómo es que desprecian el pan del cielo? Porque eso tipificaba y apuntaba a Cristo. Y lo despreciaron. Y la Biblia dice, menospreciado fue. ¿Sí dice así la Biblia? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sí dice la Biblia en Isaías? ¿Cierto? Gloria al Señor. Así que despreciaron el pan. Y el Señor entonces, Moisés fue y le dijo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Esta gente desagradecida despreció el pan tan sabroso que es. ¿Qué hacemos? Y el Señor dijo, no, tranquilo, no se preocupen. Si quieren carne, pues carne va a haber. Gloria al Señor. Y uno cree que a veces los deseos de uno, que Dios se los cumple por capricho, uno cree que es bendición, y no todos los deseos por capricho es bendición. Eso es lo que trae es, pero castigo. Así que Dios dijo, listo, carne quieren, carne les voy a dar. Así que mañana se van y van a caminar, creo que eran como 3 días del campamento, o sea, eso era lejos. Si quieren carne, consíganla. Y se fueron. Yo me imagino cada uno con su costalito al hombro porque dijo, vamos a traer, y algunos apuntándole, yo me traigo una pierna de ese toro para... Y llegaron, se hospedaron por allá en algún lugar, y al amanecer Dios trajo toda una enjambre de cornices. Imagínense una corniz. ¿Qué tan grande es una corniz? Yo creo que eso pesa, ¿qué? Por ahí 1/4 de libra. 1/4 de libra pesará una corniz. Y estaba todo ese lugar lleno de cornices. Y entonces comenzaron a empacar y a llevar. Cada uno con su costalado y se fueron para la casa. Y con esas ganas de carne, imagínense cuando uno hace tiempos que no come carne y con un deseo de comer carne. Pues comenzaron a preparar, hermano, a guisar, a preparar carne, y ellos todos felices. Ahora sí vamos a comer carne, y empiezan a comer y coman con esa gana. Y dice la Biblia que cuando ellos tenían la boca llena, y creo que el estómago también, se encendió la ira de Dios. Y entonces comienzan a vomitar todo lo que se habían comido. Hasta por la nariz les salía. Y ahí entendieron que no es el antojo, el capricho de uno, sino es lo que Dios da, como Dios bendice. Hermano, tenga cuidado con los antojos y los caprichos, porque Dios, de tanto usted pedirle y pedirle y pelear por eso, hasta Dios se lo concede, pero eso se le va a convertir en un problema. Se le va a convertir en un problema. Es mejor lo que Dios da por voluntad de Él, poco o mucho, así sea arroz con huevo. Gloria al Señor. Y por allá hubo muchos problemas, no me pongo a mencionarlo porque no terminaría, pero murieron en el desierto, algunos por fuego, otros tragados por la tierra, vivos. Y entonces llega el momento, después de haber estado un buen tiempo en el desierto, dijo el Señor a Moisés, bueno, escoja 12 hombres, uno por cada tribu, y vayan a reconocer la tierra porque está detrás de esa montaña. Y ellos contentos, felices. Y escogieron 12 hombres y los enviaron para que fueran a reconocer la tierra prometida. Y se fueron y duraron 40 días recorriendo la tierra. Y entonces regresaron contentos, felices. Trajeron unos racimos de uva que les tocaba cargarlos entre 2. Trajeron pruebas de esa tierra. Y cuando se reunieron con el pueblo, entonces allí estaba Josué y Caleb, varones de Dios. ¿Aló? Y ellos dijeron, hermanos, esa tierra es buenísima. Oiga, Dios, mejor dicho, Dios no falla.
Todo lo que Dios dijo de esa tierra es verdad. Es una tierra que fluye en leche y miel. Allá hay muchas habitaciones. Yo vi muchas casas, ciudades amuralladas, y yo vi muchas cosas que vimos allá. Todo eso nos lo tiene reservado el Señor para nosotros. Yo vi viñas, cultivos, vi de todo allí. Todo eso el Señor nos lo tiene reservado. Yo vi allí vacas, toros, ovejas, bien gordas y bien bonitas. Todo eso el Señor nos lo tiene reservado para nosotros. Pero los otros dijeron, no, los otros 10. No podemos huir. Porque si usted hubiera visto, allá hay estas gigantes. Nosotros éramos como langostas delante de ellos. Parecíamos insectos. Eso es mucho rebajarse. Y entonces todo el pueblo comenzó a llorar. Mejor nombremos un líder, aparte de Moisés, y devolvámonos. Gloria al nombre del Señor. Y dígame si en este tiempo no hay gente así en la iglesia. Después de Dios hacer tantas cosas en sus vidas. No estamos de acuerdo con esta iglesia, no estamos de acuerdo con la administración, no estamos de acuerdo con las autoridades de esta iglesia, no estamos de acuerdo con el pastor. Entonces busquemos un líder y pongamos un rancho aparte. ¿Sí los ha visto? Así que ellos dijeron, devolvámonos. Y se enciende la ira del Señor. Y cuando Dios se enoja, hermano, es cosa seria. Así que entonces Josué y Caleb dijeron, no, Dios está con nosotros, vamos a subir y lo vamos a comer como pan. Oiga, qué bonito estos hombres de fe, estos hombres de la confianza en el Señor. Siempre cuando hay esos grupos que se rebeldizan por ahí, hermano, siempre hay uno o dos que dicen, no, eso no está bien, eso que ustedes van a hacer no está bien, porque mire lo que Dios ha hecho, mire lo que Dios ha hecho. Pero hermano, a veces la gente no presta atención porque está ciega y sorda por sus pasiones y deseos, por la envidia, el egoísmo, y lo único que hacen es desanimar al pueblo. Desanimaron al pueblo y el pueblo lloró toda aquella noche. Así dice la Biblia. Gloria al Señor. Y Números 13:30 dice que allí entonces, ¿se alcanza a leer? Pues tengo varios versículos allí. Vamos a ver qué dice. 13:30 de Números. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Oiga, eso es convicción, eso es confianza, eso es fe, eso es seguridad en Dios, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Ese es el problema cuando la gente o los hijos de Dios se comparan con los del mundo. No se ponga a compararse con ellos. Oiga bien lo que estoy diciendo. Cuando usted se compara con ellos, inmediatamente el diablo le hace ver que usted es poca cosa. A nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso fue lo que ellos se trajeron. Pero habían dos que dijeron, no, Dios está con nosotros. Y vámonos, y nosotros podemos más que ellos. Ellos pueden ser gigantes, pero nosotros llevamos aquí el más grande de todos. Amén, porque para un gigante hay otro. Gloria al Señor. Y si el Señor nos trajo hasta aquí, vamos a ir y vamos a vencerlos. Pero el pueblo se desanimó y lloraron toda aquella noche. Y entonces el Señor se encendió su ira y le dijo a Moisés, definitivamente yo quiero acabar con este pueblo. Quiero acabarlos a todos y lo voy a hacer líder de un mejor pueblo. Y Moisés dijo, no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir la gente que supieron que usted nos sacó de allá
y que nos trajo aquí para matarnos en el desierto. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Qué van a decir las naciones? No lo haga. Y entonces Dios dijo, listo, no lo voy a hacer, pero sí lo voy a castigar. Cuando Dios determina algo, lo hace. No lo voy a matar, no lo voy a destruir, pero lo voy a castigar. ¿Cuántos días estuvieron reconociendo la tierra? Señor, 40 días. Digo, pues les voy a meter 40 años, año por día, aquí en esta tierra, y los voy a poner a caminar aquí, los voy a poner a caminar en círculos. Un día van a estar en un lugar y otro día van a estar en otro lugar, y los voy a tener aquí por 40 años. Y los voy a disciplinar, y toda esa gente que pasaron el Mar Rojo, que vieron mis maravillas, no entrarán a la tierra. Aquí se van a morir. Pero esos niños, adolescentes, que salieron de allá de Egipto, que ustedes dijeron que era presa fácil y que los iban a comer vivos en el desierto, pues déjeme decirle que ellos, todos los menores de 20 años hacia abajo, ellos van a heredar la tierra. Excepto Josué y Caleb, que ellos sí creyeron, que ellos sí obedecieron. Ellos van a entrar a la tierra con esos muchachos. Y los tuvo 40 años, y toda esa gente mayores de 20 años se murieron en esos 40 años. Dios sacándole a Egipto del corazón. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Y en esos 40 años, imagínense los muchachos que venían de 20, más 40, ¿de cuánto entraron entonces? ¿De 60? Los niños que nacieron en esa época entraron entonces de 40. Y toda esa generación, menores de 20 años hacia abajo, hermano, durante esos 40 años, Dios los preparó, Dios estuvo con ellos, tratando con ellos hasta que se cumplieron los 40 años. Y el día que se cumplieron los 40 años, miraron hacia atrás, ya los abuelos no estaban, ya los papás no estaban, todos habían muerto en el desierto, todos el desierto se los comió, es decir, que los enterraron allí en el desierto. Y todos esos muchachitos que habían estado allí, que habían salido de Egipto, menores de 20 años, ahora unos tenían 60, otros tenían menos. Y cuando el Señor le dice entonces a Josué, que entrara el pueblo a la tierra prometida. Y le dijo Moisés, usted no puede entrar tampoco. Qué tristeza, ¿verdad? Después de haber sacrificado tanto y por un error, no entrar. Hermanos, que con Dios las cosas son serias. No vaya a perder la salvación por un pequeño error. Pequeño ante los ojos del hombre, pero grave ante Dios. Porque a veces nosotros alivianamos los pecados. Dimos, no, pues eso no es tan grave, pero delante de Dios sí son graves. Amén. Y entonces Moisés le dijo, suba al monte y le voy a permitir mirarla solo con sus ojos. Y Moisés subió al monte y miró hacia el otro lado, a las llanuras del Jordán, y vio la tierra prometida de lejos. Yo no sé qué sentiría Moisés en ese momento, no poder ir a entrar allí. Dijo, ahora prepara a Josué. Josué, ¿sí? Josué. No sé qué estoy, porque José es uno y Josué es otro. Prepara a Josué delante del pueblo, porque es el líder que va a pasar el Jordán y va a entregar la tierra prometida. Y así fue, y murió Moisés, Dios lo sepultó, y pasaron entonces el Jordán. Y ya saben, hermanos, que les tocó, cuando Dios da una bendición, no se la da servida en el plato, usted se la tiene que ganar. Y entonces llegaron allí, ¿cómo se llamaba la primera ciudad que encontraron al pasar el Jordán? Jericó. Recuerda cómo Dios le tocó llevar a este pueblo para destruir esa ciudad para poder entrar. Así que entonces comienza Dios a hacer cosas grandes allí. Pero me llama la atención que el día que ya vencen esa ciudad y que ya tienen que pasar, que ya entran a la tierra prometida, tomar posesión, toda la gente que vivía en esa tierra, cuando vieron que Jericó había sido destruida sin tener cómo tumbar los muros, ¿sabe qué hicieron?
se fueron. Dejaron las casas, dejaron sus ganados, dejaron todo. Y todo eso lo tomaron los israelitas. Moraron en casas que ellos no construyeron. Tuvieron viñas que ellos no hicieron allí. Todo eso. Pero me llama la atención, hermano, y aquí ya para finalizar, y no lo voy a leer porque ustedes conocen la historia. Entonces, Dios le dice a Josué, dígale a los sacerdotes que tomen el arca y que la lleven en sus hombros y se paren a la orilla del Jordán. Cuando los sacerdotes pisen o toquen el agua del río Jordán, el Jordán se abrirá y habrá espacio, camino seco, para que pase todo el pueblo. Después de que pase todo el pueblo, los sacerdotes se quitarán de allí para que el río llegue a seguir su corriente normal. Y dice la Biblia que los sacerdotes tomaron el arca y llegaron y apenas pisaron el agua a la orilla del río, porque el río acostumbraba a desbordarse casi en todas las épocas. Así que no entraron allá al río, sino a la orilla del río donde se había salido el agua. Tocaron el agua, inmediatamente dice, las aguas que venían de arriba se retiraron y se hicieron un montón. Amén. Y comenzó a pasar todo el pueblo hasta que pasó el último. Y después de que estaban al otro lado, hermano, ¿usted sabe cuánto tiempo duraría pasando ese pueblo? Es fácil pasar 3, 4, 5 en un momentico, pero pasar todo un pueblo, todas aquellas familias, hermano, yo creo que eso le llevó algunas horas pasarlo. Y ese río, imagínense un río que es caudaloso y que viene y sigue llegando agua. Esto solamente es un milagro. Amén. Que se detuvieron las aguas, se hicieron un gran montón. Es decir, que el río le hizo una calle de honor. No al pueblo, sino a Dios que estaba parado a través del arca ahí. Porque ahí estaba el que lo había creado. Dios detuvo las aguas y todo el pueblo pasó al otro lado. Y le dijo a José, recojan unas 12 piedras allí y hagan un muro donde vayan a posar esta noche. Y levanten un muro allí para que cuando sus hijos le pregunten ¿qué es este muro? Y les digan de las maravillas que Dios ha hecho y cómo los pasó el Jordán y cómo entraron a la tierra prometida. Hermano, hubo un obstáculo para entrar a la tierra prometida. En la Biblia las aguas también significan muchedumbre de gente o de naciones. Pues yo creo que eso es lo que Dios va a hacer con la iglesia también. Tendrá que detener naciones enteras, amontonarlas para abrir espacio para el Señor levantar su iglesia. Porque todos vendrán contra la iglesia, pero Dios hará un espacio y amontonará las aguas, las muchedumbres, las naciones, todas que estén en contra de su iglesia serán amontonadas. Tendrán que abrir espacio para que pase la iglesia del Señor y sea levantada, para que se cumpla lo que dice la Biblia. ¿Quién es esta que sube? ¿Quién es esta que está brillante como el sol, esclarecida como el sol, como la luna? ¿Quién es esta? Porque las naciones tendrán que hacerse a un lado para que la iglesia del Señor pase al otro lado y pueda estar en la presencia del Señor, para después soltar las aguas para que sigan su corriente. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, puesta la mirada en ese galardón, sosténgase como viendo lo invisible, porque si hay pruebas, si hay luchas, si hay dificultades, pero si se mantiene por la fe en Cristo Jesús, hermano, llegaremos al otro lado a recibir el galardón en la presencia del Señor por la eternidad. Colóquese de pie, por favor, hermano. Yo no sé si en esta hora hay alguien aquí que necesita que oremos por usted. Hermano, venga aquí adelante. Creo que usted lo necesita para seguir adelante en este camino. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos ayude. Si usted necesita fuerzas, aquí está el que da fuerzas. Si necesita ser restaurada, aquí está el que restaura. No se deje engañar por el mal, porque, hermano, nuestro galardón el Señor lo tiene. Y la Biblia dice que llegaron al otro lado y recibieron la tierra prometida como Dios lo había dicho. Nosotros también, el Señor no nos ha prometido una tierra, nos ha prometido una eternidad para vivir con Él.
por toda la eternidad. Así que, hermano, vale la pena. Dios no mete por el proceso, pero es para bien nuestro, hermano. Así que vamos a seguir adelante. No se deje quitar la bendición por ninguna circunstancia. Sea fiel al Señor, hermano, para que alcancemos con nuestra familia a llegar allí. Porque cualquier problema o cualquier defecto que nosotros tengamos que nos parece muy liviano, puede ser grave delante de Dios y podamos perder esta gran bendición. Señor Jesucristo, Rey del cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra.